El brujo siniestro de San Marcos, revelando el oscuro secretos de una tradición maldita en Oaxaca. La noche caía en San Marcos, y con ella, el rumor de que el brujo siniestro se alimentaba de los miedos ocultos de la comunidad. Con su aliento helado y su mirada penetrante, el anciano se había convertido en sombra en la mente de los vecinos. Javier, un joven repartidor de 24 años, sentía esa sombra acechando desde su propia casa. Su mamá, siempre cariñosa, empezó a hablar raramente en sueños. Su hermano menor ya no era el niño feliz que solía ser, pasaba horas cerca de un altar viejo, resignado y obsesionado con ofrendar frutas marchitas. ¿Qué estaba ocurriendo? Las risas y música de las fiestas en la colonia enturbiaban la inquietud de Javier. Un murmuro atrajo su atención mientras caminaba hacia casa. Un grupo de vecinos, con ojos nerviosos, hablaban del anciano que vivía al borde del barrio. Su nombre resonaba como un eco aterrador, el brujo siniestro. Las leyendas decían que podía ofrecer protección, pero su ayuda siempre venía con un oscuro precio. Javier sintió un escalofrío. Su corazón golpeaba en su pecho. Y si su familia pagaba ese precio, con determinación, decidido a descubrir la verdad, Javier comenzó a investigar, adentrándose cada vez más en los secretos de su comunidad. Pero lo que encontró no fue consuelo, sino un tejido de mentiras y miedos, donde la frontera entre lo sobrenatural y la manipulación era casi inexistente. Escuchó historias de familias que se habían hundido en desgracias inexplicables después de buscar ayuda del brujo. Algunos incluso insinuaban conexiones con figuras de autoridad, hombres y mujeres que, bajo su rostro amable, eran cómplices de los males que atormentaban su hogar. Una noche oscura, sintiendo la pesada carga de la inquietud, Javier tomó la decisión de enfrentar al brujo. Los callejones que conformaban su barrio se tornaron más oscuros, como si las sombras se alargaran para atraparlo. Sus pasos resonaban, el eco de sus movimientos entrecruzándose con la música lejana. Cuando llegó a la casa del anciano, el silencio lo envolvió. Las luces parpadeantes de las casas cercanas parecían huir de aquella oscuridad. Llamó a la puerta con manos temblorosas. Al abrirse, una ráfaga de aire helado lo hizo estremecer. Los ojos del anciano se posaron en él, como si leyera su alma. ¿Qué deseas, joven?, preguntó con una voz profunda y reverberante. Javier sintió que el tiempo se detenía. Tenía que elegir entre aceptar la ayuda de un ser envuelto en leyendas oscuras o afrontar solo el horror que acechaba su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un grito desgarrador cortó la noche, resonando desde la colina cercana. La voz familiar del dolor lo atraviesa todo. Javier sintió su corazón latir con fuerza, como si tratara de advertirle, ese grito no era ajeno. El anciano sonrió, y esa sonrisa, aunque puede que buscara ser tranquilizadora, era todo menos eso. Javier temió por su madre, por su hermano. Si elegía mal podría rescatar a su familia de la sombra del brujo, o caería en el oscuro legado que lo acechaba. La noche apenas comenzaba y el terror podría estar al acecho. El viento aullaba, como si expresara el temor que vibraba en el corazón de Javier. Su mirada se entrelazó con la del brujo, y en esos ojos oscuros vio un reflejo de su propia angustia. Vengo a pedirte ayuda, articuló, aunque cada palabra le costaba salir, como si un peso invisible aplastara su pecho. La puerta de la casa chirrió ominosamente mientras el anciano se apartaba, invitándolo a cruzar el umbral. El interior era más helado de lo que Javier había imaginado. El aire estaba denso, cargado de hierbas secas y un sabor a metal que le provocaba náuseas. En las paredes, imágenes de dioses y demonios se retorcían en un baile grotesco, y un altar central, adornado con frutas pasadas, huesos y velas encendidas, parecía consumir la luz de la estancia. Bienvenido al lugar donde la verdad y la oscuridad se entrelazan, proclamó el brujo con un tono casi cantado. Javier temía preguntar, pero la inquietud lo empujaba. Mi familia algo les pasa. Mi madre no es la misma, y mi hermano, murmuró. Antes de que pudiera finalizar su oración, el brujo levantó una mano con un gesto que frenó el tiempo. He oído los susurros de su dolor. Hay un precio por el conocimiento que buscas.
Javier sintió un nudo en el estómago, cada vez más apretado. ¿Qué precio?, preguntó, aunque en el fondo sabía que no había vuelta atrás. El anciano habló del poder, de la protección que solo él podía ofrecer, pero que requería un sacrificio. Tu vida o la de uno de los que amas, siempre deben pagar el precio. Cada palabra era un puñal en su corazón, una elección que lo despojaba de la esperanza. De repente, un trueno retumbó afuera, y la casa pareció temblar en respuesta. Javier se giró, sintiendo el miedo asomarse a su rostro. No puedo elegir eso, dijo, buscando una salida en la penumbra del lugar. Pero el brujo, con una sonrisa que daba escalofríos, le respondió, pero el miedo ya eligió por ti. La decisión es inminente, y esa elección se aproxima. Javier sintió que los objetos en la habitación cobraban vida, como si las sombras giraran a su alrededor, intentando seducirlo. Recordó las noches de risa en su hogar, lo feliz que era experimentar la vida junto a su madre y su hermano. Esa felicidad tan humana lo llenó de valor, pero los ecos de las familias que habían caído en las garras del brujo retumbaban en su mente. No. No voy a aceptar tu trato, gritó, sintiendo que cada palabra era una explosión de valentía. En ese instante, el viejo murmuró un conjuro, y las sombras comenzaron a retorcerse con furia. El ambiente se volvió opresivo, como un abrazo sobrenatural que quería asfixiarlo. Las decisiones se mueven en la oscuridad, joven, dijo con voz grave, y poco a poco, tu tiempo se agota. El eco de un llanto se mezcló con el viento que soplaba desde el exterior, un lamento desgarrador que paralizó a Javier. ¿Su propia madre qué le había pasado? La presión aumentaba, la oscuridad se cerraba, y una visión aterradora atravesó su mente, su hermano colocando más ofrendas en ese altar macabro. Sin más opción, Javier dio un paso atrás, sintiendo la desesperación consumirlo. Debo irme, susurró con un hilo de voz. Pero el brujo, extendiendo su mano como un espectro, lo retuvo con fuerza. No olvides, joven. Las sombras siempre regresan y vendrán por ti. Javier salió corriendo, el terror marcando cada paso, pero algo en su interior sabía que ya era tarde. La elección que había postergado lo perseguía, y el grito de su madre retumbaba en sus oídos como una condena. ¿Lograría escapar de ese destino, o el verdadero horror apenas comenzaba? La noche había soltado su oscuro manto, y la pesadilla lo esperaba. La imagen de su hermano apareció fugazmente en su mente, debilitándola hasta que él sintió como si se quebrara. Era hora de volver. Pero cuando se giró, una sombra se proyectó detrás de él. Una figura conocida, solo que estaba cambiando. ¿Acaso era su hermano? Cada vez más cerca, más transformado. ¿Qué había hecho el brujo? Las sombras se alargaban y retorcían en la noche, susurrando secretos que solo Javier podía escuchar. Sudor frío le empapaba la frente mientras se daba la vuelta, y allí estaba, su hermano. Pero no era el niño inocente que recordaba. Su piel, pálida como la luna, brillaba con un resplandor antinatural, sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora dos cuencas vacías, devoradas por la oscuridad. «Carlos», gritó, su voz temblorosa resonando en la noche. La figura se acercaba, cada paso resonaba como una campana mortal que marcaba el ritmo de un destino incierto. «¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho ese viejo?» El viento pareció detenerse. La risa infantil que había conocido se transformó en un eco distorsionado que llenó el aire. «He visto cosas que no puedes imaginar, Javier. Cosas que jamás podrías olvidar». Las palabras de su hermano fluían con una seguridad escalofriante, revelando un horror que había penetrado en su mente. Javier sintió que el corazón se le desbocaba. ¿Qué pudo haber sucedido en esa casa del brujo? Sus piernas se movieron, impulsadas por un instinto primario, hacia su hogar. Aferró la idea de que todo podría solucionarse si llegaba a tiempo. Pero a medida que corría, un frío implacable le calaba hasta los huesos. La figura de su hermano seguía cerca, un imán de terror, arrojando una sombra que pareció estirarse hasta su alma. Mientras atravesaba el anciano camino de tierra, recordó las advertencias del brujo. Las sombras siempre regresan, pero ¿qué sombra era la de su hermano? ¿Acaso era aún Carlos, o algo más había tomado su lugar? El sonido de algo aplastándose detrás de él lo hizo girar. Un perro de las sombras, oscuro y hambriento, se arrastraba cerca, sus ojos brillaban con un fuego interno que iluminaba la vergüenza del horror. Ahollándose en esos ojos, Javier comprendió que no todo lo que se había perdido podía volver. «No», gritó, sabiendo que el verdadero reto estaba por comenzar, tropezó con una piedra y cayó al suelo. Se levantó de un salto, aturdido,
la respiración agitada y rápida. Un aliento frío le golpeó la nuca y, al girar, se encontró otra vez con la figura de su hermano que se había acercado más, apenas un susurro de distancia. Te he estado esperando, Javier. El aire se volvió pesadísimo. No había tiempo para pensar. Un instinto de supervivencia encendió en él. No, Carlos. Tú no eres él. Las palabras brotaron como un sollozo, una súplica. El gemido de dolor resonó nuevamente, ahora un lamento que atravesaba su pecho. No eres tú. Seré fuerte por ambos. Y comenzó a correr de nuevo, mientras las sombras lo perseguían, pero esta vez, como si fueran sus propias memorias, apareciendo del pasado con caras conocidas. Mamá. Ayúdame, clamó, casi perdiendo la voz en su desesperación. Las referencias familiares y los momentos felices luchaban con las sombras acechantes. Un grito de desesperación, impregnado de esperanza, emergió de lo más profundo de su ser, los ecos de esas risas pasadas resonaban en su mente, dándole fuerza. Pero el abrazo de la negrura era cada vez más fuerte. Fue entonces cuando, entre el terror, vio una silueta en el horizonte, una figura vestida de blanco. Era su madre, pero algo no estaba bien, sus ojos también estaban vacíos, como los de Carlos. Mamá, gritó Javier, la voz entrecortada. La figura se acercaba, sus brazos abiertos, pero a medida que avanzaba, la oscuridad parecía tragarla lentamente. No te acerques, gritó Javier, sintiendo el pánico escalar su pecho. De pronto, su mente estalló en confusión. ¿Era una ilusión? ¿Una trampa del brujo? La angustia se convirtió en un río caudaloso, arrastrándolo a la desesperación. Sin embargo, ante el horror total, había algo más que lo mantenía vivo, el deseo de descubrir la verdad, de romper el ciclo oscuro que lo mantenía atrapado. Todo tiene un precio, susurró el eco del brujo en su mente. Las palabras flotaban en el aire como un recuerdo distante. Y, mientras miraba a su madre avanzar, sintió que una decisión inminente se cernía sobre él. La elección que había intentado evitar estaba ya aquí. Lograré romper la maldición, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Con cada pulso en su corazón, Javier comprendió que el tiempo se estaba agotando. Aferrado a su valentía, tomó aire profundo. No retrocederé más. Y entonces, la figura blanca se transformó, los ojos vacíos se llenaron de furia, y Javier dio un paso adelante en el abismo de la verdad. La sombra de su hermano estaba tan cerca que pudo sentir su helada presencia. ¿Qué sucedería si la oscuridad reclamaba a su familia por completo? La noche rugió, y el sacrificio temía acercarse. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El viento aullaba en el silencio de la noche, arrastrando consigo ecos de risas marchitas. Javier avanzó hacia la figura de su madre, cuya presencia se volvía cada vez más perturbadora. Un sudor helado le recorría la espalda mientras una sensación de desesperación le llenaba el pecho. No podía ceder ante la ilusión. Mamá, no te acerques, gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se apagó entre los lamentos del viento. La figura continuó acercándose, sus ojos vacíos reflejando una oscuridad insaciable. La piel lustrosa, de un blanco inquietante, ya no parecía humana. Una sombra se cernía sobre ella, y cada paso que daba parecía absorber la luz que quedaba en el mundo. A su alrededor, los árboles parecían moverse, sus ramas se arrastraban como manos intentando atrapar algo que se les escapa. Javier luchó por mantenerse firme, pero la desesperación le apretaba el corazón como un garfio afilado. Necesitaba respuestas, pero no de esas sombras. Retrocedió, sus pies chocando con el suelo duro mientras Carlos, siempre tan cercano, se desvanecía y reaparecía como una alucinación, su voz resonando con ecos distorsionados. Javier, ven. Lo entendemos todo ahora. Te hemos visto, hemos esperado tanto por ti, susurró, atrayéndolo con un tono seductor, pero que solo traía dolor. No eres Carlos, gritó, aferrándose a la esencia de su hermano, la que alguna vez adoró. Intentó despejar su mente, recuerda las risas genuinas, los días felices. Eso no podía ser un recuerdo, no aquí, no en estas sombras. Intentó concentrarse, buscar algún punto de luz en todo aquel horror, pero cada centella se apagaba a su alrededor. Entonces, un grito desgarrador emergió de la figura femenina que se acercaba. Era su madre, pero la voz era de Carlos. Puede que no te reconozcas, Javier, pero todavía soy yo. Lucha contra ellos, solo escucha. La desesperación lo invadió, la línea entre lo real y la locura comenzaba a desdibujarse. En un instante de claridad,
recordó lo que el brujo le había advertido: desatar a lo perdido significa atar lo nuevo. ¿Qué significaba eso? Las palabras resonaban en su mente, pero se perdieron en el eco subterráneo de las sombras que tejían una red opresiva a su alrededor. Instintivamente, Javier dio la vuelta y empezó a correr, sintiendo una creciente presión, como si el aire mismo lo empujara hacia atrás. Las sombras perseguían su corazón desbocado, deseando sacarlo de su pecho. La risa del brujo resonaba en su cabeza, burbujeante y burlona. «Has elegido, muy mal», corrió, sintiendo que el mundo se desintegraba a su paso. Las ramas le rasguñaban la cara, los gritos resonaban, tentadores y seductores, intercalándose con los murmullos de las sombras, susurros que prometían respuestas pero solo ofrecían horror. Una niebla espesa comenzó a envolverlo y, en medio de la confusión, vislumbró un rayo de esperanza, una pequeña luz al final del camino, la entrada a un lugar que lo había atormentado desde la desesperanza. «Aguanta, espero que haya un refugio allí», susurró para sí mismo mientras menoscababa la distancia. Pero cuando se acercó a la luz, un horror indescriptible lo golpeó. El umbral de su hogar estaba bloqueado por sombras danzantes. Risas retorcidas se mezclaban con los lamentos y, entre esas sombras, los rostros de sus seres queridos se dibujaban a la par, aunque distorsionados por el dolor. «¿Cuál será tu elección, Javier?», resonó una voz profunda y sombría, y Javier comprendió que aquella era su última oportunidad. La noche lo había atrapado, cada sombra reclamándolo, cada figura siendo un reflejo de lo que había perdido. La realidad se encaramaba en el precipicio de su mente. «Perderé todo lo que soy o salvaré a quienes amo», pensó, mientras el horror de la noche lo envolvía de nuevo. Cuando Javier finalmente se desplomó ante la entrada en un gesto de suplicio y desespero, entre la confusión, un susurro en su mente reveló: «La verdad se encuentra más allá del horror», y con aquella frase aún resonando en su cabeza, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Atrapado entre sus peores miedos y la inevitable oscuridad, comprendió que, al final, la elección era única y aterradora, pero ¿sería suficiente para romper el ciclo? El suelo se abrió de par en par, y Javier se sintió caer a través de una oscuridad viscosa. Un eco de risas burlonas lo rodeaba, retumbando en su oído mientras se deslizaba hacia la nada. El tiempo carecía de sentido, solo había un abismo y el peso opresivo del miedo que le oprimía el pecho. Cuando finalmente aterrizó, cayó en un familiar suelo de tierra, húmedo y frío. Respiró con dificultad, el aire había perdido su frescura, ahora era pesado y denso, impregnado de un olor a moho y a algo más, algo putrefacto. Pedro, su viejo amigo, o lo que había sido él, apareció de repente, sus facciones distorsionadas por una mueca cruel. Sus ojos eran pozos de oscuridad que parecían mirarlo desde lo profundo de su ser. «Bienvenido, Javier», dijo Pedro, su voz goteando desprecio. «Pensaste que saldrías, pero aquí estamos, en el corazón de tu pesadilla». «No. Esto no puede ser real». Javier se puso de pie, mirando a su alrededor. Las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Sus extensas formas se retorcían y se entrelazaban, reflejando todo lo que había perdido. «Real o no, aquí tienes una elección que hacer. Puedes unirte a nosotros o seguir huyendo», continuó Pedro, su sonrisa era un destello de locura que hizo temblar la propia tierra. «Eres solo un eco». «No te creo, no eres mi amigo», gritó Javier, sintiendo que el pánico comenzaba a calar en su mente. Pero Pedro se acercó, su figura se desvaneció y se volvió vaporosa. «¿No lo eres? ¿Acaso no te gustaría tener a todos de vuelta? A tu madre, a tu hermano, a los que se fueron por culpa de esta maldición que nunca entendiste». Las palabras de Pedro eran como dagas, atravesando la coraza de determinación de Javier. Las sombras en el entorno comenzaron a burbujear, imitando las expresiones de la gente a la que había amado, esquizofrénicamente divertidos con su desesperación. A su alrededor, los murmullos se intensificaban en un crescendo inquietante, palabras distorsionadas que lo llamaban por su nombre. «No, no puedo. No puedo rendirme», susurró, atrapado entre la esperanza y el horror. «Decídete», resonó una voz más profunda y poderosa. Era la sombra del brujo que se alzaba por encima de todo, proyectando una oscuridad que parecía devorar la poca luz que aún quedaba en su ser. «El precio es alto, Javier. Solo tienes que aceptar lo inevitable». La imagen del brujo se hizo más nítida, sus ojos eran orbes de pura maldad. Javier sintió que la presión iba en aumento, el miedo se deslizó por sus venas como veneno. Cada respiración era un reto, y mientras lo observaba, comprendió algo escalofriante:
lo que realmente temía no era el destino que se cernía sobre él, sino la aceptación de que jamás podría escapar. De repente, un grito desgarrador resonó a su derecha. Era el eco de su madre, la realidad distorsionada que suplicaba desde el fondo de su alma. Javier, sálvame, por favor. Clamaba su voz, envolviéndolo en un suave abrazo de cariño, cual brasa ardiendo que le hacía recordar que había amor en su vida pasada. Furioso y profundamente conflictuado, Javier sintió la urgencia de actuar. Las sombras se abalanzaron sobre él y, sin pensarlo, comenzó a correr, enfrentando la maleza oscura que parecía querer abrazarlo. Decidido, quebró la distancia, pero una barrera invisible se interponía entre él y el llamado de su madre. Debes enfrentarte a tus temores, Javier. Las palabras del brujo retumbaron en su mente. La verdad no se encuentra en la evasión, sino en lo que dejas atrás. Desata lo perdido, y atarás lo nuevo. Con un grito desgarrador, Javier se lanzó hacia las luces parpadeantes que parecían brillar en el horizonte. Pero la distancia no se acortaba. Se detuvo, mirando una vez más hacia la oscuridad que lo rodeaba, preguntándose si liberar lo perdido significaba sacrificar lo que aún tenía. De pronto, una imagen fantasmal surgió ante él, su madre, más allá de la niebla. Inquieto, sus ojos se hundieron en ella, cuyos rasgos lo miraban con una mezcla de ternura y desesperación. No tengas miedo, Javier. Elige él. Amor, elige el sacrificio o el ciclo nunca terminará. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de caos y dolor. Mientras se debatía entre la lealtad a sus recuerdos y la lucha por su propia vida, el eco de su madre resonó más fuerte, casi como un canto. ¿Qué tan lejos llegarás para salvar a los que amas? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Y así, con las sombras avanzando y la pregunta atravesándole la mente, algo dentro de Javier hizo clic. La elección tendría un costo. Podría enfrentarlo y, al mismo tiempo, liberarse de su dolor. Un grito del pasado se alzó en el aire, y el abismo se abrió nuevamente, esta vez bajo el peso de su elección. ¿Estás listo para conocer la verdad?, susurró el brujo mientras la oscuridad se cernía y la elección final se acercaba a su destino. Javier sintió el frío del abismo empujarle hacia atrás, como si la tierra en la que se encontraba intentara reclamarlo. Las luces parpadeantes a lo lejos parecían burlarse de su desesperación, y la imagen de su madre se desvanecía, llevándose consigo la esperanza. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas mientras el eco de la risa de Pedro resonaba a su alrededor como una campana de muerte. ¿Qué harás, Javier? ¿Rendirte y dejar que el ciclo continúe, o luchar? La voz del brujo se volvía cada vez más intensa, apoyándose en sus miedos, en sus anhelos. El poder de su maldad invadía el aire, llenando el espacio de una sensación nauseabunda. Con cada latido, Javier recordaba momentos felices que se contraponen a esta pesadilla. Imágenes de risas familiares, fiestas coloridas, y la calidez del hogar. Sin embargo, esos recuerdos se desmoronaban como castillos de arena al roce de la verdad. No puedo dejar que ellos sufran más, murmuró, sintiendo una ira potentísima brotar de su interior. Por un instante, olvidó el horror que lo rodeaba. Si ese era el costo, entonces estaba dispuesto a enfrentarlo. Lo que había perdido, lo que lo atormentaba, era su propio vínculo con la vida. Sabía que no podía seguir escapando. Las sombras danzaban con furia a su alrededor, y Javier cerró los ojos, convocando el coraje que había estado enterrado bajo el miedo. «Voy a liberarlos», gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en el abismo oscuro. Entonces, sintió que algo se rompía dentro de él, un nudo que hasta entonces había mantenido su dolor reprimido. Las sombras rugieron, como si se quejaran de la decisión que había tomado. Un silencio helado siguió a su grito. Las sombras se detuvieron, expectantes. Fue entonces cuando escuchó un susurro, dulce y profundo, como el murmullo del viento en un bosque. Acepta la verdad y el precio será el tuyo. Ya no hay vuelta atrás. Javier abrió los ojos de par en par, y el horror que lo rodeaba no era solo de sombras, sino de lo que había querido olvidar, los rostros de los que había perdido en un instante cruel. Cada uno de ellos presentaba su propio sufrimiento, desgarrados por culpa y dolor, cruzándose en su mente con fragmentos de recuerdos felices. ¿Era eso lo que ellos deseaban? ¿Unirse al caos en vez de encontrar la paz? «Libérame, Javier», volvió a clamar la imagen de su madre. Javier, sintiéndose desgarrado, encontró en su acto de liberación la clave para romper la maldición, pero el silencio que había surgido estaba cargado de tensión.
Al dar un paso hacia adelante, sin embargo, el brujo apareció en su línea de visión, su figura enorme y oscura absorbiendo todo lo que había a su alrededor. ¿De verdad piensas que puedes desafiarme? La elección que has hecho traerá consigo un sufrimiento inimaginable, no solo para ti, sino para todos los que alguna vez amaste. A pesar de la amenaza, Javier permaneció firme. No importa el dolor. No puedo permitir que la sombra de tu maldad consuma lo que queda de mi familia, de los que amo. Los ojos del brujo chisporrotearon con furia y risa. Entonces que así sea. Pero recuerda, Javier, que el dolor es eterno. Y serás el arquitecto de tu propia ruina. Con una explosión de luz, las sombras comenzaron a desgarrarse, sacudidas por el conflicto entre el amor y el odio. Javier sintió que su cuerpo se contraía, como si una fuerza invisible intentara arrastrarlo hacia el abismo nuevamente. Se aferró a la idea de su madre, de su familia. No podía dejar que todo lo que había amado se extinguiera. Mientras luchaba, una distorsión rugió alrededor de él, escupiendo visiones de lo terrible. Lo que había deseado liberar ahora se transformaba en un monstruo, un ente oscuro creado por su propio dolor. No, gritó, y entonces, en un acto de desesperación, extendió sus manos hacia el oscuro abismo, dispuesto a atrapar aquellos recuerdos antes de que se perdieran para siempre, pero el brujo sonrió, un gesto que helaba la sangre. ¿Estás seguro de que quieres arriesgarte a pagar el precio final? Javier. A veces las respuestas no son lo que esperan. Y así, en medio de esa vorágine de sombras, se encontró ante una decisión aterradora, liberar lo que había perdido, enfrentarse a su propio monstruo, o condenar lo que quedaba de su humanidad. Javier, ahora más decidido que nunca, se preparó para lo que vendría, mientras la oscuridad a su alrededor temblaba, consciente de que la verdad y su destino dependían de ese último acto de valentía. ¿Y si la verdadera cara de la maldición era el mismo? La oscuridad se arremolinaba alrededor de Javier como un remolino de desesperación. Cada paso que daba parecía cargar consigo el peso de un destino inminente. Sabía que enfrentarse al brujo no sería solo un desafío físico, sino una lucha interna que podría romperlo por completo. Sus manos temblaban, pero de algún modo, sentía que esa vulnerabilidad era su única fortaleza. ¿Acaso piensas que un grito te salvará? El brujo se burló, su voz resonando en el aire como una melodía macabra. Los lamentos son música para mis oídos. Así que grita, Javier, grita hasta que tus cuerdas vocales se desgasten. Las imágenes de su madre, de su infancia, de las risas, se entremezclaban con la maldad del brujo, como sombras al atardecer. Cada recuerdo que intentaba aferrar se convertía en un susurro etéreo, escabulléndose de sus dedos. Fue entonces cuando se dio cuenta. No podía capturar su pasado, pero podía transformarlo. No solo soy un eco de tu miseria, exclamó, el poder dentro de él empezando a cobrar forma. Soy la suma de todo lo que he sido y de todo lo que aún puedo ser. Tú no me definirás. Las sombras se agitaron a su alrededor, respondiendo no con agresión, sino con una inquietud palpable, un respiro temeroso en su presencia. Gracias a esa revelación, Javier sintió una chispa de esperanza. Quizás, al liberarse de las cadenas del pasado, pudiera enfrentar al brujo sin miedo. Eres un monstruo forjado de dolor, Javier. El brujo se acercó, su rostro un collage de angustia y rabia. Tu falta de comprensión te llevará a tu destrucción. La maldición no es solo un castigo, es una herencia. Y tú eres el último portador. Eso no es cierto. Javier sintió que sus venas ardían. El miedo había sido su compañero, pero ahora estaba empoderado por su dolor. La maldición se rompe con amor, con verdad. Y yo no tengo miedo de enfrentarte por ellos. Con cada palabra, Javier sintió que la realidad temblaba a su alrededor. Las sombras comenzaron a retorcerse, y el brillo que emanaba de su corazón crecía, inundando el abismo de luz. Se dio cuenta de que su amor no solo era un recuerdo, sino un escudo que podía usar contra la oscuridad. No. No puedes, gritó el brujo, pero sus palabras se desvanecieron en el caos de luces que comenzaban a fluir, las corrientes de luz danzaban como fuegos artificiales en la noche, desafiando las sombras y transformando su esencia oscura. Javier sintió que aquellas visiones de su madre, de los que había perdido, se convertían en guerreros a su lado. Eran el eco de todos los que lucharon en silencio, y ahora estaban aquí, renovados, pero en medio de esa brillantez, el brujo retrocedió, sus ojos chispeantes de pánico. No puede ser. El precio. El precio será tu vida. Javier se dio cuenta de que cada segundo que ganaba era un riesgo.
Esa luz, su única arma, podía apagarse en un instante, y el costo de la liberación podría ser su propia existencia. Pero él había tomado la decisión de luchar. Que así sea, exclamó, extendiendo su mano hacia la oscuridad. No puedo dejar que la historia se repita. Estoy aquí para romper con el ciclo, y el dolor de tu maldad ya no tendrá poder sobre mí ni sobre los que amo. Las sombras comenzaron a retirarse, pero un estallido ensordecedor resonó como un trueno en su corazón. Una grieta se formó en el suelo, y las visiones comenzaron a fusionarse, convirtiéndose en un torbellino de recuerdos perdidos y sufrimiento concentrado. Sin embargo, mientras luchaba por mantener la luz, un pensamiento aterrador cruzó su mente: liberarse significaba también arriesgarse a perder la única conexión que quedaba con su madre. No, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que la luz se desvanecía. La lucha dentro de él se volvió palpable y desesperada. Con cada pulso de energía, Javier sintió que el abismo lo llamaba de vuelta. Sudor frío corría por su frente, como si la montaña de su legado se cerniera sobre él. Mientras el suelo se quebraba, Javier sabía que tenía que elegir: cerrar el portal a la oscuridad, o unirse a los ecos de dolor que lo habían atormentado. La pregunta gravita en el aire: ¿qué es lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar para liberar a su familia? La respuesta quedaba en un hilo, mientras la línea entre la vida y la muerte comenzaba a desdibujarse. ¿Podría él convertirse en el héroe que sus seres queridos necesitaban, o caería en la oscuridad como tantos antes que él? La luz que emanaba de Javier era un faro en medio del caos, un desafío abierto a la tenebrosa figura del brujo. Sin embargo, a medida que la energía crecía, la grieta en el suelo se volvía más profunda y amenazante. Cada pulso de luz parecía alimentar una vorágine aún mayor de sombras, que se retorcían con desesperación pero también con determinación. Lo que sea que pienses hacer, no funcionará, vociferó el brujo, su voz ahora cargada de un temor palpable. La oscuridad siempre encuentra la forma de arrastrarte de vuelta. Al final, eres solo un niño perdido en su propia desgracia. Pero Javier no era solo un niño. Había crecido en la adversidad, había aprendido a pelear incluso cuando el mundo le había dado la espalda. Con el recuerdo de su madre presente en su corazón, avanzó hacia la grieta, decidido a no retroceder. No estoy solo, murmuró para sí mismo, sintiendo el aliento de sus seres queridos a su lado, una sinfonía de amor que resonaba más allá del dolor. A medida que se acercaba, una sombra negra emergió del abismo. Era como un monstruo, formado por las pesadillas de aquellos que habían caído en su trampa. Con garras afiladas y ojos de acero, la criatura avanzó. El corazón de Javier se aceleró, y el miedo intentó infiltrarse en su ser, pero lo ahogó con la luz que lo envolvía. «No pasarás», gritó, y una explosión de energía lo acompañó. Las corrientes de luz chocaron con la sombra, creando una explosión de fragmentos que iluminó la oscuridad. Sin embargo, el brujo se alzó de nuevo, su risa resonando como ecos distorsionados en el aire. «Piensas que puedes liberarte de tus ataduras, pero son más fuertes de lo que imaginas. Este es solo el principio, Javier. La noche es eterna para aquellos que no conocen su verdad». La risa se estremeció y, de repente, el suelo volvió a temblar. Las sombras empezaron a alzarse y a formar figuras familiares, grotescas versiones de quienes una vez había amado. Eran sus abuelos, sus amigos, incluso su madre, todos con rostros distorsionados por el odio y el sufrimiento que el brujo había alimentado. «Mamá», gritó, su voz desgarrada entre el terror y la esperanza. Javier dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano. Pero a medida que se acercaba, las figuras se fundieron en una masa oscura que lo envolvió. Podía sentir sus quejas, sus sufrimientos, mezclados en un eco ensordecedor. «¿Qué es esto?», gritó, su corazón palpitando con fuerza. «¿Es esta tu verdad?». En un instante, la luz que lo rodeaba comenzó a titilar como una vela en un viento tempestuoso. El miedo tomó forma, y la desesperación amenazó con consumirlo. Javier comprendió que el brujo no solo era el enemigo, era el guardián de sus propios demonios. «Vas a perder», se burló el brujo, acercándose con un brillo de triunfo en sus ojos. «La luz es frágil, Javier. La oscuridad siempre encuentra el camino». Mientras las figuras se convertían en sombras amenazantes, Javier sintió una violenta sacudida de energía en su interior. La luz era su única esperanza, pero ¿realmente tenía la fuerza suficiente para enfrentar lo que se le presentaba? «Puedo hacerlo», exclamó, su voz resonando con fuerza.
Pero el eco de su declaración fue opacado por las risas burlonas del brujo, que se llenaron de promesas de tormento y desesperación. La grieta se abrió aún más, y Javier sintió que el terror lo invadía por completo. Podía perder a su madre una vez más, convertirse en el mismo pozo de sufrimiento que el brujo había creado. ¿Sería este su destino? Un torrente de luces brotó de él, un último esfuerzo por resistir. Pero mientras lo hacía, en su mente brillaba una pregunta aterradora: ¿cómo podía luchar contra el eco de su propio pasado? Las sombras se acercaban cada vez más, y Javier sabía que debía tomar una decisión incluso en medio del desgarro interno. ¿Cerraría la puerta a las sombras aunque eso significara perder todo lo que había amado? Las paredes temblaron y un último grito lo atravesó: Javier, elige. En ese instante crítico, con la oscuridad casi sobre él, el corazón de Javier palpitó con una última resonancia. La luz se debilitaba, y solo una opción quedaba. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar antes de que el brujo reclamara su alma para siempre? La oscuridad lo envolvió, el eco de los gritos aún resonando en su mente. Javier sintió que las sombras aprisionaban su cuerpo, mientras los rostros distorsionados de aquellos que había amado lo miraban con ojos vacíos, vacíos y hambrientos. Con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapado, más incapaz de escapar de ese abismo asfixiante. La luz en su interior titilaba, como si se hubiera hecho consciente de su fragilidad. «Mamá», clamó de nuevo, y el sonido se perdió en un abismo de risa cruel del brujo. La figura se acercaba, desafiante, entre sombras danzantes que parecían reproducir sus más profundos miedos. «Siempre estaré aquí, Javier. No puedes huir de ti mismo». La energía interior del joven tuvo un resurgimiento. Recordó la calidez de un abrazo, el consuelo de una sonrisa, la seguridad de un hogar. No podía dejar que esa oscuridad lo engullera. Con un grito primal, su luz se intensificó, creando una onda de energía que rompió el agarre de las sombras. Los rostros familiares empezaron a disolverse, pero ya no eran figuras que causaban miedo, eran recuerdos, fragmentos de amor que lo instaban a seguir luchando. «Te enfrentaré, brujo», declaró Javier, su voz resonando con fuerza renovada. Sintió que un calor lo invadía, una ola de determinación que lo llenaba. Sintió que la grieta retumbaba bajo sus pies, pero en lugar de miedo, encontró valor. Se arrodilló, cerrando los ojos por un momento, buscando la conexión con su madre, con sus seres queridos que lo habían dejado. Las sombras titubearon, como si una luz interna comenzara a consumir su esencia. La risa del brujo se transformó en un gruñido gutural de frustración. «No puedes ganar. No sabes lo que es realmente perder. La derrota te aguardará, y cuando lo haga, nadie te podrá salvar». Las palabras del brujo eran una provocación, un anzuelo en su mente. Javier recordó todas las veces que había sentido que el mundo se desmoronaba. La noche que perdió a su madre, la caída sin fin de su vida, no podía dejar que aquellos recuerdos lo dominaran. Era momento de enfrentar sus miedos con todo lo que tenía. Abrió los ojos y con fuerza desmedida extendió sus manos hacia la grieta, invocando su luz. Con cada centella que emanaba, las sombras retrocedían, deshaciéndose como humo en el aire. «He venido aquí a luchar por mi vida. No dejaré que me robes más». El brujo, perdido en la ira y la desesperación, avanzó hacia él, alargando su mano hacia la luz. Pero antes de poder tocarla, Javier concentró su energía, canalizándola en un haz brillante que atravesó la oscuridad. Un grito horrible salió de la boca del brujo, un alarido de venganza y terror, mientras la luz lo envolvía y lo lanzaba hacia atrás. La grieta empezó a cerrarse, pero el brujo se lanzó hacia adelante, surgiendo de las sombras. «Es solo una triquiñuela. El pasado siempre vuelve, Javier. No puedes escapar de tus demonios». Javier sintió que su luz palpitaba, como una llama en peligro de extinguirse. El suelo temblaba, y dentro de ese caos, comprendió algo vital. «No, no estoy escapando, estoy confrontando», dijo con firmeza. Desde las profundidades de su ser, una última ráfaga de luz brotó, tan intensa que iluminó todo a su alrededor. En un instante, la grieta se selló, pero el brujo, aún atrapado en el umbral, aulló con furia. «No ha terminado, Javier. La oscuridad siempre acecha, y siempre reclamará lo que es suyo». El eco de su risa llena de locura resonó en el aire, dejando a Javier temblando, consciente de que aunque había logrado cerrar una puerta, había un precio que pagar. Las sombras aún danzaban fuera de la grieta, una amenaza latente. Se apoyó contra una pared, respirando pesadamente. ¿Había realmente ganado?
Su corazón latía fuertemente, sabía que la batalla había sido solo una fase en una guerra mucho mayor. La luz que había liberado había sido un destello, pero necesitaría mucho más para mantener a raya la oscuridad. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, mirando hacia el horizonte donde la negrura del abismo seguía acechando. De pronto, un sonido a sus espaldas llamó su atención. Un susurro, como el crujir de hojas secas, lo hizo girar. Un destello de luz parpadeaba en la distancia con un escalofrío recorriendo su espina, supo que lo peor estaba lejos de terminar. ¿Qué misterios le aguardaban ahora? ¿Sería esa luz un indicio de ayuda o una nueva trampa de la oscuridad? La decisión estaba ante él. Javier se sintió suspendido en un vacío abrumador. Las sombras que giraban a su alrededor se desvanecían lentamente, pero el eco de la risa del brujo aún retumbaba en sus oídos, como un canto lejano que advertía de lo que estaba por venir. Su cuerpo temblaba, no solo por el remanente miedo, sino por el alivio que había sentido al cerrar la grieta. Sin embargo, sabía que la victoria era solo temporal. Decidido a encontrar respuestas, Javier se adentró hacia la luz que había vislumbrado. Se sentía como si estuviera cruzando un umbral, pero esta vez no podía darse el lujo de ceder al miedo. Avanzó con cautela, atento a cualquier señal, cualquier sombra que pudiera surgir a sus flancos. La luz crecía, llenando el espacio con un brillo cálido que contrastaba con la oscuridad opresiva. Cuando finalmente alcanzó la fuente, se encontró con un pequeño altar, una recreación de los sagrados símbolos de su comunidad. Flores frescas y frutas relucían en el altar, una delicada trampa colorida en medio de un campo de sombras. ¿Qué significa esto?, se preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. De repente, emergió una figura de la luz. Era su madre, su rostro lleno de amor y serenidad. Javier, hijo, has sido valiente, dijo, su voz dulce resonando como una melodía familiar. Pero la batalla no ha terminado. La oscuridad que enfrentaste no es solo del brujo. Es parte de ti. Mamá, exclamó Javier, sintiéndose al mismo tiempo aliviado y angustiado. ¿Qué más puedo hacer? He luchado contra lo que quería arruinar mi vida, pero siento que siempre hay algo más que me acecha. Su madre se acercó y le tocó el rostro, su toque cálido era un bálsamo para su alma desgarrada. Debes enfrentarte a tus propios demonios, hijo. El brujo es solo un reflejo de lo que llevas dentro. Cada miedo, cada pérdida, cada dolor que no has sanado, eso es lo que realmente arrastra al pasado. Solo liberándote de esos pesos podrás romper el ciclo. Javier sintió que las palabras atravesaban su corazón, como una luz que iluminaba las partes oscuras que siempre había tratado de ignorar. Recordó su infancia, las risas, pero también las lágrimas, el dolor de perder a su madre y la carga de ser responsable por su hermano. Todo eso había estado acumulándose en un rincón de su ser, y había llegado el momento de liberarse. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó, sintiéndose nuevo y a la vez vulnerabilizado por su propia verdad. No quiero volver a caer en las sombras. Con cada paso que das, recuerda lo que amas. Usa esos recuerdos como tu fuerza, le respondió su madre. Y cuando las sombras vengan a buscarte, mantén viva tu luz. Esa luz es amor, es todo lo que eres, y siempre va a estar contigo. Con renovada resolución, Javier tomó una profunda respiración y se preparó para enfrentar sus miedos una vez más. La luz del altar comenzaba a expandirse, llenando el espacio y empujando la oscuridad hacia atrás. Sin dudarlo, extendió sus manos hacia el resplandor, sintió la energía fluir a través de él, una marea de amor que había permanecido enterrada. No más, gritó con toda su fuerza. No me controlarás más. En ese instante, un abrazo de luz lo envolvió, y las sombras comenzaron a gritar, a contorsionarse y disolverse ante su fortaleza. Javier sabía que la elección que había hecho de enfrentar y aceptar su dolor y su amor lo estaba liberando. El brillo se intensificó, y entonces la figura del brujo apareció en la penumbra, pero esta vez, visible a través de la luz. El anciano no sonreía, su rostro era una mezcla de rabia y terror. No puedes escapar de mí. Siempre he sido parte de ti, siseó, con una voz temblorosa. No eres más que un eco de mis miedos. Alegó Javier. Tu poder fue alimentado por el dolor y la culpa que llevé, pero ya no más. La luz supuró de su interior, y cada eco y lamento de su pasado se unió para crear un destello cegador. Mientras el brillo alcanzaba su apogeo, el brujo retrocedió. Este no es el final, aulló, su figura desvaneciéndose mientras las sombras que lo acompañaban caían. Disipadas por la luz. Oscuridad y luz siempre coexistirán. Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza.
Había enfrentado un gran yeso en su vida, pero sabía que, aunque había ganado esta batalla, aún tendría que seguir enfrentando desafíos. Sin embargo, encontró consuelo en el recuerdo de su madre, en todo el amor que había compartido con sus seres queridos. Y eso sería suficiente. Siempre recordaré, susurró, observando cómo el brujo desaparecía en la negrura, disolviéndose como un mal sueño. Y siempre lucharé. Mientras el altar volvía a caer en la penumbra, Javier se sintió preparado para regresar a casa, a la vida que aún no esperaba. La noche ya no era una prisión de miedo. Era una promesa renovada de amor, un nuevo comienzo. Su viaje no había terminado, sino que comenzaba con un corazón más fuerte y una luz más brillante. Antes de salir, una brisa suave acarició su rostro, como el abrazo de su madre. ¿Cómo abriría el nuevo capítulo en su vida? Esa era su decisión, y ya no tenía miedo de tomarla. No esperes más, como Javier, da el paso hacia tu propia luz. Si te ha impactado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no te arrepentirás.